Muy buenos días a todos. Les agradecemos por acompañarnos una vez más. Eh, en Petrini siempre tratamos de acercarles a nuestros clientes análisis eh, pertinentes al momento con gente de nivel, y esta vez nos acompaña, le agradecemos muchísimo a Adrián Rosansky, de la consultora 1816, eh, Economía y Estrategia. Adrián y la consultora son muy conocidos en el medio, son referentes, siempre son citados por los principales diarios especializados. Adrián tiene llegada a fondos de Londres, de Nueva York, tiene una fructífera carrera como asesor, se ha especializado en renta fija. Les juramos que la oportunidad del webinar no, la elegimos, pero se nos dio eventualmente justo en un día muy especial para nuestro país. Estamos enfrentando esta tarde un canje de deuda. Seguramente Adrián nos ilustrará con las últimas novedades, con las expectativas del mercado y del gobierno sobre todo. Eh, Vamos a tratar de hacer esto, vamos a darle la palabra a Adrián, que, que nos va a dar su punto de vista durante una hora aproximadamente. Tienen abierto el chat para ir sumando las preguntas. Al finalizar, Adrián se va a prestar seguramente a responder algunas de ellas. Eh, Así que bueno, una vez más agradecerles y a escuchar atentos porque son momentos álgidos en nuestro país, son momentos muy interesantes. Quienes estamos en el medio estamos acostumbrados a vivir este tipo de eventos, pero bueno, siempre tienen un tinte de novedad, sobre todo por el contexto. Adrián, con tu expertise te dejamos la pantalla. Adelante. Bueno, muchas gracias, Nancy. Es un gusto estar acá. Gracias a vos y a todo Petrini. Yo lo primero que voy a hacer es compartir pantalla. Y vos, Nancy, confirmame que se esté viendo bien. ¿Se ve? Sí, Sí, Perfecto, ¿sí? se ve Bárbaro, fantástico. Nomás. bárbaro. Bueno, a ver, les cuento cómo pensé yo el encuentro de hoy. Digamos, esta es un poco mi hoja de ruta para esta mañana. Y es hablar esencialmente de los primeros tres temas que aparecen acá. Eh, el primero es digamos, la sequía y el impacto en dinámica de reservas. La verdad que si hace 2 semanas uno decía que la discusión para la campaña de este año era si era un desastre o un súper desastre, hoy ya podemos confirmar que es un súper desastre. Les voy a dar algo de números, pero digamos, una cosecha inédita para la historia argentina, digamos, que tiene mucha consecuencia para reservas, para inflación, para tipo de cambio, para actividad. Le voy a dar varias vueltas al tema al principio. Creo que el segundo riesgo importante para este año, o la segunda cosa en la que estamos enfocados, pensando en el mercado de 2023, era o es si en algún momento el gobierno hace un viraje respecto a lo que fue la política económica del segundo semestre de 2022. El gobierno en junio, julio, cuando es la crisis de deuda en pesos, de alguna manera se asusta digamos, con lo que estaba pasando, digamos, teme una hiperinflación o algo por el estilo. Hay un cambio importante en la política económica, digamos, con la entrada de Massa. La duda natural que tiene todo el mercado y que yo le voy a dar algo de vuelta en un ratito es si en algún momento de 2023 va a haber un cambio digamos, de lo que fue ese eje del segundo semestre de 2022 y va a venir un plan un poco más heterodoxo, ¿sí? de impulso de gasto y los riesgos asociados a eso. El tercer gran riesgo para este año, digamos que digamos, el punto en donde más me voy a detener, digamos, un poco en el contexto del canje, porque voy a hablar un buen rato del canje, es el tema de la deuda en pesos y la oposición. ¿Sí? Digamos, estamos a poco tiempo de un cambio de gobierno, donde la discusión de este año en buena medida es digamos, quién paga los costos de lo que hay que hacer en Argentina para que el país pueda volver digamos, un sendero de crecimiento. Es un país que no crece digamos, hace 12 años. Entonces ahí la oposición tiene un rol muy relevante en lo que digamos, vaya a suceder en 2023. Y hoy tenemos esta operación de canje
digamos, que se enmarca en, digamos, esas críticas de oposición en torno a la deuda en pesos y qué sé yo. Yo voy a tratar de llegar rápido ahí, sé que es, digamos, el principal interés tal vez del día de hoy, así que le voy a dar vuelta por todos lados al canje de, de esta tarde, put, bid, digamos, niveles de, digamos, niveles de aceptación, qué va a convalidar el MECON, etcétera, etcétera, y, digamos, y cómo sigue la película a partir de mañana, ¿no? Después, si llegamos, hablo algo de la deuda en dólares, ¿sí? Pero veremos cómo se dan los tiempos. Mi intención es hablar algo así como de corrido unos 45 minutos, 50 minutos, y después dejar espacio para el ida y vuelta, así, digamos, se puede extender el tiempo que ustedes tengan ganas, ¿sí? Y, bueno, yo voy a ir más o menos rápido con todos los temas, después cuando tengan ganas digamos, me preguntan si a la gente de Petrini me quiere interrumpir durante la conversación, ningún problema, ¿sí? Y si algo no se entendió o quieren hacer algún contrapunto en el medio. A ver, arranco con la parte de reservas y la sequía. Venimos de un primer bimestre muy, muy malo, digamos, histórico en el mal sentido de la palabra, para la balanza de pagos. ¿Por qué? Y porque la liquidación del agro fue muy, muy baja en enero-febrero, digamos, según Ciara se liquidaron algo así como 1.500 palos dólar. Para poner de referencia, el año pasado en el primer bimestre se liquidaron 5. ¿Sí? Digamos, es el menor valor en 15 años, lo cual se explica en parte por una cuestión climática. Digamos, la campaña de trigo es muy mala, trigo afecta mucho en diciembre, enero, febrero. Y la otra parte se explica por una decisión de política económica, ¿no? Esto del dólar soja hace que el gobierno, digamos, concentre, digamos, la liquidación del agro en los meses donde hay dólar soja, ¿sí? En este caso fue septiembre y diciembre, y se esperaba una escasez muy importante para enero y febrero. Bueno, eso digamos, combinado con la sequía hizo que el bimestre haya sido, digamos, histórico en el mal sentido, y como consecuencia de eso también fue histórico en el mal sentido el desempeño del central en el MULC, ¿sí? El central viene de vender 1.100 palos en el primer bimestre, algo totalmente inédito desde que se publican estas cifras de manera más o menos homogénea, digamos, en las últimas 2 décadas. Y marzo tampoco arrancó mejor. Digamos, marzo, en lo que vamos del mes, se vendieron 200 millones de dólares. Llegamos así entonces a el 10 de marzo, muy, muy lejos de la meta que, digamos, se había puesto en el programa de FMI para el fin del primer trimestre. Estamos a un poquito más de 3.000 millones de dólares de esa meta. Esa meta no se va a cumplir. Digamos, lo que viene, la duda es si viene un waiver o, lo que parece más probable por lo que trasciende vía la prensa, que haya un cambio de metas. Un cambio de metas que en la práctica es de alguna manera lo mismo que tener un waiver. Digamos, Argentina, digamos, incumpliendo, digamos, no cumpliendo con ese objetivo inicial. Tal vez más allá de lo que pase para marzo, digamos, de nuevo, estamos a muy poquitos días, así que, digamos, no se va a alcanzar ese target que había inicial. Después, en general, el segundo y tercer trimestre en Argentina suele ser históricamente el mejor para el MULC. Esta vuelta tenemos, digamos, un impacto muy, muy fuerte por la mala cosecha de soja y maíz. Ayer anoche, la Bolsa de Comercio de Rosario, digamos, una de las dos entidades especialistas digamos, en estimar producción agrícola en Argentina, estimó una cosecha de soja de 27 millones de toneladas para 2023. ¿Sí? Es decir, estimó una cosecha no solamente muchísimo peor que la de la sequía de Macri, ¿sí? Los 38 millones de toneladas de la sequía de Macri, sino incluso mucho peor que la sequía de 2009. ¿Sí? 27 millones de toneladas es casi que la mitad que una cosecha normal. Este año había arrancado con una campaña que pintaba para cerca de 50 millones de toneladas. Bueno, terminamos por la cuestión climática en un número de este estilo, con la misma Bolsa de Comercio de Rosario diciendo es difícil decir cuál es el piso de esto, porque uno mira, digamos, el clima a 7 días vista y es, digamos, no baja nunca la temperatura de los 25 grados y no hay lluvias inmediatas pronosticadas, así que el panorama es tétrico, verdaderamente es muy, muy, fue empeorando semana a semana, digamos, el panorama,
Y hoy les puedo decir que con los números de ayer, digamos, 27 millones de toneladas de soja y 35 de maíz, nosotros llegamos a un valor de cosecha de Argentina entre soja, maíz y trigo 19.000 millones de dólares inferior al del año pasado. 19.000 millones de dólares inferior. Estamos hablando de algo completamente inédito. Nunca pasó en la historia de Argentina que de un año para el otro vos pierdas en el delta, en la variación, 19.000 palos. La campaña en sí no es que es tan mala el P por Q. ¿Sí? Digamos, dado que los precios en términos históricos siguen siendo muy altos, el P por Q no es muy distinto que el promedio que se liquidaba, digamos, que se exportaba en la era Macri. ¿Sí? El tema es la variación. Cuando uno trata de pensar cómo va a ser este 2023 en relación al 2022, hay acá una diferencia fenomenal, digamos, de nuevo, de prácticamente 20.000 millones de dólares, digamos, que es un monto con el cual va a ser difícil lidiar. Argentina tiene como pro que este año se ahorra un poco de importaciones energéticas, ¿sí? Pero ese ahorro va a ser de 2 o a lo sumo 3.000 millones de dólares. Digamos, con el GNL nos ahorramos 2, ¿sí? Y si avanza el gasoducto nos podemos llegar a ahorrar 3 en total. Estamos hablando de menos 19 contra más 2 o más 3. El neto, digamos, no, digamos, da recontra negativo. Y sumo como tercer factor para pensar la balanza de pagos, que creció mucho durante 2022 e incluso durante enero de este año, creció mucho la deuda de importadores. ¿Sí? Hace varios meses que Argentina importa mucho más bienes de lo que paga por esos bienes importados. ¿Sí? Eso es de alguna manera una deuda comercial forzada, ¿sí? Una deuda comercial forzada que implica presión constante, digamos, hacia adelante en el mercado de cambios. Es decir, no solamente tenés baja oferta de agro, sino que tenés un importador que no solamente demanda dólares en el MULC porque la brecha es 90%, entonces obviamente que conviene acceder a dólares oficiales, sino porque además tiene que pagar una deuda por lo que importó los últimos 12 meses. Uno mira este panorama, ¿sí? Cosecha, lo que te ahorras de energía que es poquito, la deuda de importadores, y uno dice, digamos, vamos a tener un año donde va a haber mucha presión a la devaluación del dólar oficial, y uno al mismo tiempo dice, mira, con punto de partida de 100 de infla, si el gobierno devalúa en esta instancia, está completamente perdido políticamente. Así que uno casi que toma el no salto cambiario como una restricción política, ¿sí? Digamos, creemos que el gobierno no va a ir por ahí, solamente puede ocurrir una devaluación si hay un accidente, es decir, si esto se va completamente de las manos y, digamos, para poder pensar en un movimiento abrupto del 3.500 hay que ver antes una brecha totalmente descontrolada, una inflación en la zona de 2 dígitos, de modo tal, digamos, que si el gobierno mueve el 3.500 no tenga tanto costo en relación al escenario alternativo. Para nosotros hacia donde vamos es a un 2023 de mucho cepo y un 2023 donde el gobierno va a tratar de, con los dólares alternativos, dólar soja, dólar Malbec, etcétera, mejorar, digamos, el dólar promedio del comercio exterior tratando de no impactar en el IPC. Una tarea difícil, recontra difícil. La alternativa de mover el 3.500 y que suba todo para todos los bienes, digamos, es medio tirarse a la pileta y el gobierno no se anima, digamos, a hacer eso y creemos que va a seguir por ese carril. Tal vez lo más llamativo en esta instancia es lo tranquilo que están los dólares paralelos. ¿Sí? Un contado en la zona de 370 y pico hace varias semanas, que vale prácticamente lo mismo que cuando pintaba que la cosecha de soja podía ser 42, 43 millones de toneladas, y ahora estamos hablando de menos de 30. ¿Sí? Eso, digamos, esa sorpresa con la que nosotros vemos eso, es como el gran riesgo, creo, de corto plazo, de que en algún momento
el mercado diga, bueno, mirá, se viene mucho cepo digamos, por la mala cosecha, el gobierno no va a poder intervenir en el contado con liqui porque no lo va a dejar el fondo y porque no vamos a tener dólares para hacerlo, y que en algún momento tengamos un movimiento por acá. Una hipótesis de por qué están tranquilos los paralelos puede ser el tema del turismo receptivo. Y esto de que hace ya unos 3 meses que cuando el turista viene a Argentina, el turista extranjero viene a Argentina y gasta con la tarjeta de crédito, ahora la Visa, Master, etcétera, no tienen que liquidar en el MULC, sino que liquidan esos dólares en el MEP, en el contado. Es una hipótesis y por un monto relevante. Hoy estimamos que eso son 8 millones de dólares por día de oferta en el MEP contado por el gasto de turistas. Una hipótesis puede ser, bueno, que eso se explique por ahí, aunque digamos, el contraargumento de eso es, bueno, pero en todo caso, esa mayor oferta en el MEP o en el contado debiera, digamos, haberse compensado con menos oferta en el Blue, con lo cual el promedio de los paralelos no debiera haber tenido cambio con la medida, sino más el relativo Blue contado. Pero bueno, uno le busca, le trata digamos, de buscar la explicación. Otra puede ser sencillamente que no está metido en precios, digamos, la sequía, digamos, semejante sequía. Yo los números que les dije recién digamos, de la bolsa de comercio de Rosario de 27 millones de toneladas son de allá de anoche. ¿Sí? Digamos, hasta ayer el panorama para Argentina era, según USDA, Bolsa de Cereales, Bolsa de Comercio de Rosario, 33, 34 millones de toneladas. Bueno, de repente hay que empezar a hablar de un número menor a 30, ¿sí? Y para cerrar, a ver este primer punto, yo hablaba antes del spot, del dólar oficial, decía, digamos, nos cuesta muchísimo imaginar que antes de que se resuelva lo electoral, que esa resolución no sabemos si es en las PASO, en la primera vuelta o en la segunda vuelta, pero nos cuesta muchísimo imaginar que haya movimiento abrupto del 3.500 antes de ese momento. Nuestro escenario base es crawling peg del 3.500, que no es lo mismo que decir dólar comercial. ¿Sí? El dólar comercial es un promedio de los dólares de exportación e importación, no es lo mismo que el 3.500, pero bueno, por el 3.500 ajustan los futuros, ajustan los dólar link, etc. Y yo me animo a decir que veo más chance de que hasta que se resuelva lo electoral, el 3.500 vaya por debajo de la infla a que vaya por arriba de la infla. Y dejo acá ese primer punto, de nuevo. El primer riesgo para la economía 2023 era la sequía, ese riesgo está recontramaterializado. La cosecha no es que va a ser muy mala o no es que es muy mala, es un desastre. ¿Sí? Es un desastre con números que macroeconómicamente impactan por todos lados. Yo ahora voy a hablar un poco de la infla y actividad vinculado a el segundo gran riesgo que nosotros planteamos para la macro de este año, que es que el gobierno saque los pies del plato del programa con el fondo en algún momento. ¿Sí? A ver, voy ahí. El gobierno en la crisis digamos, de junio-julio, digamos, que termina, digamos, que el desenlace es la salida de Guzmán, claramente se asusta con, digamos, hacia dónde podía ir esa crisis, termina siendo un cambio, digamos, de Guzmán por Massa, en el cual, digamos, no solamente se ratifica el acuerdo con el fondo, sino que se vuelven más creíbles en ese momento las metas, digamos, por un gobierno donde ya pasó de estar desalineado con ese acuerdo a estar totalmente alineado, digamos, vamos con el plan de Massa a cumplir con las metas. Más allá de que uno puede decir, bueno, las metas, Argentina incumplió el espíritu de esas metas, pero cumplió con la letra chica tal cual te daba margen el fondo. De alguna manera estaba ese ancla que representaba de alguna manera Massa en ese segundo semestre de 2022, que fue un semestre en el cual uno veía mes a mes las cifras de evolución del gasto, y todos los meses del segundo semestre de 2022 Argentina ajustó fiscalmente. ¿Sí? Ajustó todos y cada uno de los meses el gasto público. De hecho, sale Guzmán un poco acusado internamente por ser muy ortodoxo,
digamos, y el cambio es hacia algo más ortodoxo desde el punto de vista fiscal, con el hito de diciembre menos 20% digamos, de evolución del gasto. Bueno, y después arranca un enero, ¿sí? O arranca un 2023, donde naturalmente el mercado dice, bueno, esto que se hizo en segundo semestre de 2022, ¿se va a extender todo este año, un año electoral? Y la pregunta, que tiene mucho sentido, se vincula con el hecho de que de alguna manera este programa con el fondo, digamos, la conducción de masas, uno podría decir, te evitó una supercrisis en el segundo semestre de 2022, pero es un programa que si te sale todo bien, este año te va a llevar a 100 de infla y -2, -3 de actividad. ¿Sí? El 100 de infla, piensen que 6% mensual es 101 anualizado. ¿Sí? Arrancamos, digamos, con el 6 de enero, vamos a ver qué da febrero, Cava dio 6 en febrero, vamos a ver qué queda el INDEC, pero bueno, febrero y marzo muy afectado por la carne, y hacia adelante vamos a tener el problema de el mayor cepo, impacto potencial en los paralelos, y la dificultad, sumado al tema de la deuda en pesos que vamos a hablar en un rato, lo cual va a dificultar mucho desinflar. Y por el lado de actividad, el año pasado cerró con el último cuatrimestre, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, que fueron los 4 meses completos de masa, con caída de actividad mensual todos los meses. La actividad cayó en septiembre, en octubre, en noviembre y en diciembre, al punto tal que uno mira el PBI últimos 3 meses anualizado, digamos, la medición típica para pensar una alta frecuencia de producto, y la economía está cayendo al 10%. Cerró la economía en 2022 cayendo al 10%. El arrastre estadístico para 2023 quedó en -1,4 con el dato de diciembre. ¿Qué quiero decir con el arrastre estadístico? Que si el nivel de actividad de diciembre, desestacionalizado, se mantiene durante todo 2023, la actividad el PBI va a haber caído 1,4 en 2023 respecto a 2022. Y la sequía, según los números de ayer de la Bolsa de Rosario, nosotros calculamos que impacta -3 en el PBI. Arrancamos en negativo y tenemos el golpe muy fuerte de la sequía. Entonces uno mira esos números y dice, bueno, mira, el programa donde vos seguís por acá es un programa donde, si todo te sale bien, esto es +100 -2. La pregunta natural es si el gobierno está dispuesto a resignarse a eso, o si en algún momento va a ser un intento más heterodoxo por otra cosa. ¿Qué significa un intento más heterodoxo por otra cosa? Esencialmente que venga un impulso al gasto. A ver, la verdad que hasta el momento las señales de principio de año no fueron las mejores desde el lado, digamos, del punto de vista fiscal. ¿Por qué? Porque tuvimos el dato fiscal de enero. En enero el déficit fue 200.000 palos. Sí, el déficit primario, que es también inédito en últimas décadas para un enero. En general, enero es un mes tranquilo para las cuentas públicas, o un mes bueno estacionalmente para cuentas públicas, y con, digamos, una suba de gasto por primera vez desde la salida de Guzmán. Ojo, esto no es conclusivo, lo de enero, porque da la impresión de que en diciembre, para mostrarle un buen número al fondo, Argentina pisó el gasto. ¿Sí? Esa caída de 20% en el gasto en enero es probable que haya implicado que tenga que subir algo de gasto de caja en enero, entonces esto haya sido algo más automático, algo más vinculado a la deuda flotante. Ahora, la novedad de la ley de moratoria, ¿sí?, va en el mismo sentido, ¿sí?, en un sentido donde el gobierno dice, bueno, llegó un 2023 donde tenemos que dar alguna noticia digamos, o tenemos que llevar algo de pesos a la calle. Bueno, ese diría que es el segundo riesgo importante para este 2023, que es un riesgo que va a depender bastante de cómo se ordena el oficialismo, ¿sí? Digamos, tanto en oficialismo como en oposición, uno está a la espera de la definición de las figuras más relevantes, digamos, si compiten o no compiten. Digamos, en el caso del oficialismo es primero Cristina, digamos,
la decisión de Cristina ordena todo. Cristina dijo públicamente hace algunas semanas, yo no voy a competir ni para presidente, ni para senadora, pero digamos, como hay pedido interno y digamos, de gente muy cercana a ella, uno plantea la duda, digamos, de si ella no puede competir, de si ella no va a querer competir. En función de lo que haga ella está la decisión de Massa, y del lado de Juntos por el Cambio, uno está un poco a la espera de la decisión de Macri, ¿no? Pero bueno, cómo se conduce la política económica de 2023 va a depender en buena medida de quién es el candidato, de cuál es el discurso del gobierno de cara a la elección. El deadline para la definición de las candidaturas es ahora, a la vuelta de la esquina, es en junio. El 14 de junio es el deadline para las alianzas de las PASO, el 24 de junio para las candidaturas, y nosotros estamos a 3 meses de eso, y nosotros un poco lo que venimos sosteniendo es que esta vuelta es difícil que esas noticias las tengamos recién en junio. Creemos que eso se va a adelantar esta vuelta, que lo vamos a ver en abril o a recontra más tardar en mayo. ¿Por qué? Porque esta vuelta no está muy claro en cada espacio quién arma las listas. ¿Sí? Digamos, hasta el momento los dos grandes espacios, digamos, políticos de Argentina tenían un líder muy claro. ¿Sí? Esta vuelta eso no pasa tanto, entonces hay que ver quién compite y en función de eso, digamos, quién es candidato en diputado o senador a nivel nacional en cada provincia, y para eso es muy relevante ver quién compite en las PASO y quién lidera cada boleta. ¿Sí? No es lo mismo imaginarse la política económica del gobierno con un candidato Massa, ¿sí? Que imaginarse la política económica del gobierno con un candidato Cristina, digamos, o Guado de Pedro. Así que este, diría, es el segundo factor a seguir bien de cerca. Mañana, digamos, mañana habla Cristina, ¿sí? Como cada vez que habla Cristina, uno está atento. Fíjense digamos, el título digamos, la conferencia que da mañana Cristina, es un título como para mirarlo, ¿sí? Inflación y FMI, economía bimonetaria, crisis de deuda y fragmentación política. ¿Qué va a decir? No tengo ni idea, pero estamos a poco tiempo de las definiciones finales y hay que seguir ahí de cerca la interna del Frente de Todos. Pensando esencialmente, de nuevo, en que este año tenemos una meta de déficit fiscal de 1,9 del PBI, el año pasado fue 2,4. Para llevar de 2,4 a 1,9 tenés que hacer un ajuste fiscal importante, encima va a tener una caída importante de recaudación de retenciones, ¿sí? Entonces tenés que hacer un ajuste bravo, ¿sí? Bueno, ¿está dispuesto el gobierno a hacerlo? Vamos a ver, va a depender un poco de quién es él o la candidata a presidente del espacio. Y me meto en el tercer punto, digamos, y quería llegar más o menos temprano acá, así le doy varias vueltas, que es el de la deuda en pesos y el del canje, ¿sí? A ver, arranco por el canje, le doy algunas vueltas y después me voy metiendo en las crisis opositoras y el problema en general de la deuda en pesos. Por las dudas, ¿me confirman? ¿Se me escucha bien? Sí, bárbaro. Escucha perfecto. Adelante Bueno, nomás. bárbaro. A ver, voy a algunos números del canje. A ver, esta tarde es la operación, hay 10 papeles elegibles, ¿sí? Por un valor total de 7,5 billones de pesos de valor técnico. Nosotros estimamos con información pública que esto es más o menos mitad privado, mitad público. Y digamos, la parte de Becerra y FGS uno lo puede decir con bastante seguridad, la parte de bancos públicos con un poco menos de seguridad, pero es difícil errarle por una montaña de plata. Es como que estos serían números, diría más o menos 5, digamos, ¿sí? O más o menos 10. El mejor proxy que se puede hacer en base a la información pública. Es difícil errarle por muchísimo, no hay que tomarlo como el número exacto. De ese 50 y 50, digamos 49 sector público, 51 sector privado. La parte pública va a entrar. La parte privada, que es la mitad o casi la mitad de esa mitad, casi la mitad del 51, le explican los bancos privados, que ahí uno imagina una aceptación
bastante razonable, ¿sí? ¿Por qué? Porque la negociación de las condiciones de esta operación se hizo con los bancos. Digamos, el gobierno negoció varias semanas con los bancos estas condiciones para el canje. Son los bancos, además, los que tienen la opción del put, ¿sí? De comprar el put. Digamos, los fondos, las compañías de seguro, los corporates no tienen posibilidad de ir al put, que es una ventaja importante, ahora lo vamos a hablar en un ratito. Uno imagina aceptación de los bancos privados en la zona del 50%, y que más o menos vayan con la mitad de su tenencia. Y después imagina naturalmente que en el resto de los inversores la participación sea bastante menor. En compañía de seguro diría después de los bancos, donde puede haber la mayor participación por el perfil del sector. En los fondos uno imagina participación muy baja, ¿sí? Y lo mismo en corporates. Digamos, les muestro un ejemplo de los fondos donde uno tiene más data digamos, bien finita. Los fondos tienen 800.000 palos de los títulos elegibles, datos de hace un mes. Una parte relevante, por ejemplo, de eso son los temas 1. ¿Sí? Los temas 1 no van a ir, digamos, no van a comprar papeles a 2024, 2025. Pero incluso los fondos, el resto de los fondos también son esencialmente fondos cortitos, ¿sí? Y una industria de fondos que se venía viendo, tiene poca voluntad de comprar 2024 y sin el put, uno imagina de nuevo baja aceptación. Nuestra impresión, si tenemos que tirar un número, ¿cuánto se va a aceptar hoy? Y nosotros decimos algo del estilo de 2/3. Algo tipo 66. Ese sería como nuestro escenario base. Esto implica aceptación total del sector público, del 50% de los bancos, de 35% de las compañías de seguro, de 25% de los fondos y de 15% del resto de los inversores, digamos, estilo corporativos. Obviamente que el nivel final de aceptación, digamos, si esto termina siendo más 60 o más 70 o 75, va a depender de, en parte, qué convalida el MECON. Y eso probablemente lo sepamos en un rato. Digamos, en general, en las lisis, el MECON viene dando guidance, viene diciendo, verá, el precio de referencia de corte para esta licitación es tal, así que imagino que hoy va a pasar lo mismo, digamos, que van a estar esos datos en el mercado institucional. A juzgar por donde opera el mercado, los nuevos bonos, si salen a mercado, no pueden rendir mucho menos de 10%. ¿Sí? Digamos, debiera salir a mínimo 9,5, máximo 11,5, digamos, o 12, algo por el estilo, si esto es a mercado. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque eso es más o menos lo que rinde TX24, T2X4. Sí, hay 10, un poquito más de 10. Venimos ahí de un rally muy relevante de la deuda 2024 en las últimas 2 semanas. Un rally muy relevante, o sea, hace a principios de febrero, fin de enero, TX24, T2X4 rendían 13-14%. Tuvimos un rally muy relevante que lo llevaron anteayer a rendir 9%, 9,5%. Recibimos mucho la pregunta en este periodo de si ese fue un rally genuino o no fue un rally genuino, digamos, si fue más impulsado por entidades públicas. Naturalmente uno no tiene la respuesta, pero sí lo que me animo a decir es que ese rally no fue algo aislado en relación a lo que venía pasando en el mercado. El mercado venía dando buenas señales, en el siguiente sentido. Nosotros medimos diariamente las intervenciones del central en el secundario y tuvimos, en línea con ese rally, 7 ruedas seguidas en las que el central no intervino en el mercado secundario de deuda de tesoro. O sea, el central siempre está en el mismo bid. No le pegaron durante 7 ruedas. Eso no pasaba desde octubre del año pasado. Ahí, pie de página, hay un comentario. Ayer, para canje, el central, según nuestros cálculos, compró 10.000 palos. ¿Sí? Un poquito más de 10.000 palos, que era algo que, es el máximo monto que compró en 2023. ¿Sí? Ayer hubo venta del EDESI y del ESER, que pasó de alguien que no quería entrar al canje a el central que va a entrar al canje. ¿Sí? Así que en el margen te mejoró. Muy poquito, eso no va a cambiar la aceptación. Piensen que
digamos, los últimos 3 días, el central compró algo, digamos, medimos nosotros algo así como 17.000 palos. 17.000 palos en 7,5 billones que se canje no te cambia nada, ¿sí? Te cambia, no, te puede mejorar en 0,2,5% la aceptación, ¿sí? 0,2,5% la aceptación, así que no es relevante para la operación de hoy, pero bueno, sí interesante de lo que se ve en estos días de mercado. Pero bueno, vuelvo al rally de 2024. Se dio en un contexto en el que el central no intervenía, en el que se vio todo este principio de año buen flujo a los fondos que invierten en soberanos. ¿Sí? Ese riesgo que uno veía todo el tiempo y que sigue viendo, que es que en algún momento el inversor quiera pasar de deuda soberana a, sea contado con liqui o un depósito en el banco, pero que quiera correrse de deuda soberana en la transición. No ocurrió en el principio de año, ¿sí? De hecho, digamos, hubo nueva plata para los fondos. Y tercer punto, hubo buenas licitaciones, digamos, con financiamiento neto para Tesoro. Entonces, ¿es verosímil que haya sido el sector público el que impulsó este rally? Es verosímil, digamos, porque si vos querías hacer un canje, bueno, tenías que generar condiciones para que el canje sea más o menos razonable. Pero también es verosímil que haya habido algo de demanda privada acá, que este rally haya sido genuino, haya sido impulsado por el propio mercado. Sobre esta operación, algunos comentarios del put y del bit del central. Sobre el put, vamos a ver, probablemente ahora en un ratito el central publique las condiciones del put, que se licita mañana para los bancos. Put es solamente para los bancos, digamos. Put no es nada nuevo. El put, digamos, en cada lici del MECON, el Banco Central licita puts desde mediados del año pasado, ¿sí? Sí hubo una mejora. A ver, hasta ahora los puts eran para instrumento 2023, ahora hay un put para instrumento 2024-2025, lo cual, digamos, para un banco que decide entrar en bono 2024 o 2025, es muy razonable que demande este put, en parte porque de alguna manera si vos demandás el put, a ver, vos cuando comprás un bono 2024, vos banco comprás un bono 2024, estás diciendo de alguna manera, yo estoy comprometiendo al futuro MECON, al futuro tesoro. Si vos comprás el put del central, ya no solamente comprometés al futuro tesoro, sino que también comprometés al futuro central. Si no te cumplen eso, no solamente te incumple el tesoro, sino que también te incumple el Banco Central. Así que uno imagina, digamos, buena participación de banco encima. Vamos a ver la prima, digamos, el costo que se publica hoy, pero el gobierno mejoró un poco las condiciones del put, porque ya no se ejecuta con el día anterior más 200 BP, sino el día anterior más 30 BPs. ¿Sí? Pero un factor adicional por lo cual hay buenas razones para demandar este put es que, a ver, el put, digamos, ¿para qué te sirve y para qué no te sirve? Vos el put lo podés ejecutar, digamos, cuando lo ejecutás, no es que, digamos, a ver, supongamos que hoy hay una corrida contra la deuda en pesos, ¿sí? Estoy haciendo un ejercicio pavo, digamos, que hoy valen 100, hoy a la mañana, y durante el día bajan a 40 mangos los bonos en pesos. Si vos mañana querés ejecutar ese put, no es que te le vendés a 100 al Banco Central, se lo vendés a 40. A 40 más 30 BP. No es un seguro de precio. ¿Sí? Lo que te asegura te da la liquidez. Te dice, mirá, vos me podés vender a mí, yo te compro al día anterior más 30 BPs. Es decir, para determinados eventos no te cubre. Si hoy a la mañana el banco, digamos, cualquier mañana el Tesoro dice, no, mira, esta deuda no la pago más, digamos, la reperfilo, no es que mañana podés salir ileso habiendo comprado el put. Ahora, para algunos eventos sí salís ileso, a priori, si se cumple el put. Y voy a poner uno muy concreto. Supongamos que en las PASO hay una sorpresa. ¿Sí? Hay una sorpresa en el mal sentido para la deuda en pesos, ¿sí? Digamos que puede ser un gobierno más market friendly, pero que venga a decir, bueno, la deuda en pesos tengo que hacer algo no tan market friendly, ¿sí? En ese escenario, vos el lunes, por el contrato, le podés vender al central al precio del viernes, más 30 BPs.
esa noticia ocurre el domingo, con lo cual no hay impacto en el precio del viernes. Bueno, un poco por estas dos cosas de comprometer al Central Futuro y porque te cubre ante determinados eventos, vamos a tener buena demanda del put mañana. Después va a ser muy relevante, que lo vamos a saber mañana también post-LISI, si el Central está en los bits de los nuevos instrumentos, ¿sí? Para ver cuánto se puede consolidar o no un programa 2024. A ver, y después le quiero dar algo de vuelta a las críticas de la oposición, digamos, en relación a la deuda en pesos, cuál es el problema de la deuda en pesos y cómo sigue la película después de la LISI de esta tarde. A ver, la oposición, para esquematizar un poco el análisis, critica como 4 grandes cosas sobre la deuda en pesos. Una que creo que es la madre de todos los problemas es que la oposición dice, mira, todo este stock de pesos, la deuda de tesoro, las LELIC, dependen un poco del cepo. ¿Sí? Entonces, voy a usar palabras de la Spina. Dice la Spina, esto es como una parodia, donde todos van renovando, digamos, las LELIC, la deuda de tesoro, pero todo porque hay un control de cambio, y el control de cambio hay que sacarlo. Entonces, todo es medio como una parodia donde todos jugamos este juego, pero es una especie de Ponzi game. Ahí hay un problema evidente, ¿sí? Digamos, hoy, ¿quiénes sostienen el mercado de deuda en pesos? Los bancos, los fondos, las compañías de seguro y los corporativos que al acceder al MULC no pueden comprar contado con liqui, digamos, por la restricción cruzada. Entonces, con todos los pesos que tienen, digamos, son importadores que están endeudados, digamos, por la deuda de importadores que mencioné antes y qué sé yo. Con todos esos pesos que tienen, o hacen un depósito, y eso también es una LELIC, o compran un fondo, que si compran un money market termina en una LELIC, o compran un T+1 o un fondo con SER, que eso termina en el tesoro, o compran directamente una letra, digamos, el corporativo directamente comprando o un instrumento dólar link, o una letra SER, o lo que sea, o una LED. Evidentemente ahí hay un trade-off entre, digamos, que uno dice, bueno, mira, si el que viene quiere levantar el cepo rápido, acá tiene un problema. Y la alternativa es levantar el cepo despacio. Entonces, la primera crítica de la oposición cuando habla de la bomba de pesos y eso, habla esencialmente de eso, de el problema de, digamos, de una deuda en pesos que depende en buena medida de los controles de cambios. Ahí déjenme decirles que si bien la oposición habla de bomba y qué sé yo, la verdad que uno escuchó en el último mes los discursos de dirigentes importantes, como Larreta o incluso La Spina, diciendo o mandando el mensaje de que es probable que no se levante el cepo el día 1. Sí, Larreta lo dijo así de claro, dijo, el que diga que se levanta el cepo el día 1 es un estafador o un mentiroso, no me acuerdo cómo dijo. La Spina fue mucho más cauto, pero dijo algo del estilo de hay que ver si se puede levantar el cepo el día 1, tal vez tenemos que ir a un desdoblamiento transitorio, pero plantear desde la oposición, yo voy a mantener el cepo, es cooperar con la deuda en pesos. El temor del mercado, digamos, en relación a, digamos, a los stocks en general, es que el que venga te diga, yo voy a levantar esto el día 1. Porque si levanto esto el día 1, bueno, algo tenemos que hacer tal vez con los stocks. Si vos decís, esto es una bomba, pero decís, yo estoy dispuesto a seguir con este esquema, estás cooperando. ¿Sí? Eso como primer punto. Tal vez la segunda crítica tiene que ver, digamos, la oposición viene haciendo mucho énfasis con los dollar link, los duales. Pero bueno, también se escuchó en el último tiempo a la oposición planteando abiertamente la posibilidad de ir a un desdoblamiento durante un tiempo. Ir a un desdoblamiento implica que no sea tan problemático el instrumento 3500. Después una tercera crítica es el del put. Digamos, ahí la oposición plantea, mira, vos le ponés a la deuda un put y es como que de alguna manera le reducís, digamos, le reducís la duration de la deuda a un día, porque si los bancos quieren rescatar mañana, bueno, la deuda dura un día y es un riesgo para que en cualquier momento, sea en 2023, 2024, 2025, tengas una explosión inflacionaria en cualquier momento. Y la cuarta crítica, que es más legal,
digamos, la oposición dice, bueno, esta operación, puntualmente la del canje, va en contra de la ley de administración financiera y va en contra de la Carta Orgánica del Banco Central. Dos cosas recontradiscutibles, pero me interesa levantar el punto porque abre la puerta a que esto entre en otro terreno, ¿sí? En el terreno de la justicia, ¿sí? Que implica otras cosas, implica otros incentivos para funcionarios, para hacer cosas o para no hacer cosas. Así que hay que seguir, digamos, esta discusión de la cuestión legal, donde, a ver, qué sé yo, en la parte de lo del PUT puntualmente, la oposición, digamos, dice públicamente esto va en contra del artículo 19 de la Carta Orgánica, porque el artículo 19 le impide al Banco Central garantizar deuda del Tesoro, y el gobierno lo que dice, mirá, yo no estoy garantizando nada porque no es que te garantizo un precio, sino que te doy liquidez al precio del día anterior. Como todo, discutible. El tema es que, bueno, lo determina un juez, ¿sí? Y un juez implica, digamos, que tenés digamos, un potencial problema para funcionarios, digamos, ¿sí? Digamos, acuérdense la causa de Dólar Futuro, que implicó muchos años de tribunales para mucha gente. Dejo ahí el tema de las críticas y voy un poco a las conclusiones digamos, a darle cierre al tema de la deuda en pesos y el canje. A ver, primer punto. Digamos, ¿cómo sigue la cosa a partir de mañana? Vamos a ver cuánto se canjea. Nuestra estimación, de nuevo, es 2/3, es decir, que de los 7,5 billones, te quedan 2,5 billones, una cosa por el estilo dando vuelta. Es un monto relevante y te va a quedar encima en las manos de los que son más difíciles de rolear. Así que, digamos, sin duda, si vos pateás para adelante este perfil de vencimientos prepaso, digamos, a 2024-2025, es una buena noticia para el crédito del Tesoro en pesos, ¿sí? Es una buena noticia. Ahora, no hay que perder de vista que una crisis de deuda no depende necesariamente de tu perfil de vencimientos. ¿A qué voy con esto? Pensemos el antecedente reciente que tenemos de la crisis de Guzmán. La crisis digamos, con Guzmán no ocurrió porque de repente en junio vencía una torre de vencimientos y el mercado no lo quiso renovar, entonces tuvo que imprimir mucho el Tesoro. No, no pasó eso. ¿Qué pasó? El mercado de un día para el otro quiso desprenderse de su título del Tesoro. Sean el vencimiento que sean, quería vender. Entonces, ¿qué pasó? Hubo un derrumbe de precios en el mercado secundario. ¿Qué podía hacer el Banco Central? O ponerse a imprimir con impacto en el contado y en la inflación, que es un poco lo que pasó. Digamos, pasamos de una inflación de zona 3-4% a una inflación de zona 6-7%. Digamos, un poco podía imprimir o podía, digamos, dejar digamos, que caigan los títulos y quedarse de alguna manera con un mercado cerrado hacia adelante. Bueno, lo mismo puede ocurrir en lo que queda de 2023, incluso si se roleara todo, incluso si se canjeara todo. Supongamos que no tenemos nada de vencimiento 2023, que todo pasa 2024-2025. Este canje, después hay un canje del segundo trimestre y que todo pasa. ¿Implica que ya está? Bueno, no, ¿sí? No, porque esos títulos 2024-2025, si el mercado en algún momento los quiere vender, el problema le ocurre a este gobierno. Le ocurre a este gobierno, entre otras cosas, porque digamos, todavía el gobierno tiene que financiar para este año un déficit de caja de la zona de 5 billones de pesos. Sí, puede ser un poquito más o un poquito menos en función de cómo te dé el número de déficit. Muy poquito lo vas a poder cubrir con adelantos transitorios, el resto lo tenés que cubrir de alguna manera con el mercado. Con licitaciones que son licitaciones que vos las podés fondear vía compras en el secundario de forma indirecta, pero al final de alguien te tiene que dar la plata. Entonces, si el mercado se te cierra porque, digamos, inversor quiere vender 2024-2025 y vos no le das salida, bueno, ahí tenés un problema de financiamiento que te ocurre este mismo año. Y después, a ver, eso como primer punto, digamos, que obviamente te mejora el perfil, pero no te implica necesariamente quedar exento de una crisis de deuda o una crisis de la moneda. Y en relación a esto, yo creo que lo central, digamos, para pensar este año es el tema de las candidaturas, ¿sí? que se va a definir, como decía antes, creo que en abril o a más tardar en mayo. Con las candidaturas vamos a tener claro o vamos a tener un poquito más de indicios de
cómo se va a conducir este gobierno respecto a la meta fiscal de este año, y por otro lado, de cuán dispuesto va a estar la oposición a cooperar o no con la transición. Es muy distinto, lo voy a poner en escenarios extremos, es muy distinto imaginar el 2023 con una competencia Larreta-Massa, donde uno imagina que puede haber algo más cooperativo, que imaginar un escenario con Macri y Cristina compitiendo. ¿Sí? Un escenario que tampoco se puede descartar y que uno en ese escenario imagina algo mucho más complejo para la transición. En esa línea uno sospecha que con una figura estilo Macri, el plan del próximo gobierno va a ser mucho más de shock en todos los sentidos. Shock fiscal, pero también shock cambiario y monetario. En cambio, con un plan Larreta, tal vez vamos más a algo shock fiscal, pero no necesariamente shock monetario cambiario. Es decir, Larreta más dispuesto a administrar un cepo un tiempo, candidatos alternativos más halcones, menos dispuestos a administrar un cepo. Si estás menos dispuesto a administrar un cepo, tenés más riesgo de transición con la deuda en pesos. En cualquier escenario, digamos, incluso suponiendo que pueda haber controles cambiarios en 2024, a mí lo que me cuesta imaginar es que de acá a un año vayamos a tener un escenario en el cual vayamos a seguir teniendo el bit del central todos los días en toda la tira de secundario, vayamos a seguir teniendo las restricciones cruzadas, MEP, MULC, contado con liqui, y otra serie de cosas que son de alguna manera el sostén para la deuda en pesos. Entonces, digamos, un poco para cerrar este punto, Argentina indudablemente acá tiene un problema, ¿sí? Tiene un problema que tiene mucho stock de pesos, tiene muy bajas reservas, y vamos a un 2023 donde es difícil imaginar que las reservas suban, ¿sí? Por la sequía. Esto hay que ver si, digamos, ese perfil de vencimiento se puede pasar a 2024 o 2025, pero el problema, digamos, no deja de estar ahí, ¿sí? No deja de estar ahí. ¿Cómo se resuelve? Y mira, se puede tratar de hacer digamos, una resolución de a poco. Una resolución de a poco es, de alguna manera, seguir con el programa FMI, tal vez siendo un poquito más fuerte en lo fiscal, pero, digamos, siendo gradual en lo monetario y lo cambiario. El riesgo es que al próximo gobierno, digamos, con ese gradualismo, la cosa le explote en las manos en algún momento. Y la alternativa es ir a un shock de una. Si vas a un shock de un shock cambiario tiene mucho costo inmediato. Piensen que si vos tenés de punto de partida 100 de infla y vos querés licuar, ¿cuánto tiene que ser la infla? ¿Sí? Entonces, si vos asumís y tenés, digamos, querés devaluar, querés subir tarifas, hacer todo de forma inmediata, y bueno, hay que ver también si podés lidiar con todo eso. Entonces, si el próximo gobierno, digamos, el que llega, tiene la idea del shock, tiene la idea del shock inmediato porque cree que el gradualismo va a fracasar, no en lo fiscal, sino en gradualismo monetario cambiario, lo que va a intentar es con distintos medios tratar de trasladarle los costos de todo eso a la actual administración. ¿Sí? Bueno, eso para mí se define en buena medida con las candidaturas, pero al final del día con lo que pasa en las primarias, porque con las candidaturas podés tener un candidato halcón, un candidato paloma, pero al final del día eso, digamos, cuál es el plan de oposición que mande, lo vamos a tener recién para agosto. A ver, yo había traído algo más de la deuda en dólares, pero veo que me pasé un poco de tiempo, así que tal vez me quedo ahí, los escucho a ustedes con repreguntas, y en función de eso hablamos un rato más, ¿sí? Excelente, Adrián. Impresionante. Muchos datos para asimilar, muchísimos, muy provechosos. Tenemos algunas preguntas de los asistentes. Isaac, Agustín. Bien, ¿cómo andás? Muy buena la presentación. Algunas de las consultas. ¿Cómo ves la evolución CCL versus tasas? Y de cara con un nuevo gobierno, si tiene sentido posicionarse ahora en el contado con liquidación, dado que la brecha debería ser menor. La primera consulta. Y la segunda, en el caso de ser exitoso este canje, si podría generar incentivos para que los vencimientos en el tercer trimestre, y se produce un nuevo canje, se convalide mucho premio y así de esa manera los inversores tengan un colchón para cualquier reperfilamiento futuro.
A ver, arranco por la segunda. Un primer punto, los vencimientos del tercer trimestre, julio, agosto, septiembre, son digamos, mucho más sector público de lo que es segundo trimestre, ¿sí? Con lo cual, pensando en eventuales futuros canjes, digamos, vamos a ver de nuevo qué se acepta hoy en función de eso que queda dando vuelta, pero sacando, digamos, lo que vence ahora hasta junio, el resto es en buena medida sector público. Respecto al colchón, a ver, hoy el MECON va a estar convalidando, no, va a estar emitiendo deuda a 1 año o 2 años, o 1 año y medio, a tasa de más o menos 10%. Vamos a ver si es 9,5 o si es 11, pero el tema es que ese 10 no va a salir de alguna manera en los diarios, o no lo vas a tener en la planillita de resultados del MECON, porque el cálculo es un poquito más técnico, es un poquito más finito. Vos tenés que calcular cuál es el valor de mercado que vos entregabas, que te tomaban un valor técnico que no es el mismo valor de mercado que te entregan. Después tenés el precio de corte de la canasta, que ni siquiera es el precio de corte de cada instrumento, sino el precio de corte de cada. Entonces se vuelve algo medio sofisticado, que va a implicar que no es que el MECON va a informar la tasa de corte fue 10. Pero en esencia, el gobierno está emitiendo, va a emitir hoy, para pasar la muralla, para pasar al otro lado, más o menos 10% de tasa con un put. ¿Sí? Así que, digamos, te está, digamos, algo indexado de 10% con un put, con lo cual te está dando lo que te puede dar el gobierno. Uno después puede decir, bueno, tal vez no es suficiente. El Estado es lo que puede dar, digamos, ¿sí? Digamos, muchas otras alternativas no tiene. Veníamos planteando mucho eso en relación a la discusión del put, que era, bueno, indudablemente el put no es algo interesante o no es algo bueno para el Estado en el sentido de que le bajás a un día la duration de la deuda. El tema es, ¿qué alternativa tenés para rolear? ¿Cómo roleás sin un put? ¿Sí? Con semejante incertidumbre política. Bueno, la alternativa es esta tal vez, ¿sí? No, eso como primer punto. Vamos a ver de nuevo los detalles hoy en función del precio de corte, definito, digamos, cuál es la tasa de convalida del MECON. Respecto a contado, yo lo dije antes, a mí me llama la atención la tranquilidad del contado. ¿Sí? Me llama la atención porque veo un escenario que desde el punto de vista de balanza de pagos es muy malo y veo que la respuesta a ese escenario muy malo de balanza de pagos va a ser en buena medida vía racionar los dólares del mercado oficial, y eso implica, digamos, más presión en los paralelos, ¿sí? Así que creo que las noticias de la sequía, sumado a que creo que todavía es muy incierto, digamos, qué va a hacer la oposición, digamos, cómo va a jugar la oposición la carta de la deuda en pesos y qué sé yo, porque no está claro ahí quién lidera. Sí, creo que quedó barato, digamos, que quedó atrasado el contado digamos, en el juego contado-tasa. Creo que hay valor más en instrumentos hard dollar. ¿Y había alguna más o era esa, Agustín? No, correcto eso. Sí, creo que la última parte del contado apuntas No, espera, bien. perdón, Sí, sí, sí. ahora te dejo, pero vos dijiste, bueno, comprar contado pensando en que puede venir un gobierno market friendly, es comprar un Claro, sí, sí. contado que es caro en términos reales. A ver, indudablemente Argentina no necesita un tipo de cambio de 3,80 en términos reales, ¿sí? Yo lo pongo en estos términos siempre. Si vos me preguntás de acá a 10 años, entre comprar dólares paralelos o comprar un changuito de supermercado, yo creo que te va a rendir mejor el changuito de supermercado. Argentina no necesita 3,80. Puesto de otra manera, vos dividís los sueldos a 3,80, Argentina no necesita esos sueldos, digamos, puede tener sueldos más altos en dólares. Ahora, el tema es cómo llevamos a un trade financiero esto del changuito de supermercado. Y llevar un trade financiero no es tan sencillo, porque hay que ver si ese instrumento tiene riesgo crédito o no tiene riesgo crédito. No te si te lo pagan o no te lo pagan. ¿Sí? El mercado, cuando no compra un bono 2024 con SER o exige un put, es porque tiene miedo de que no se lo paguen. Entonces no existe la decisión, no es el changuito de supermercado o el dólar paralelo, sino que, lo diría en términos de un institucional, es comprar un bono ley Nueva York que vale
$28 o $27, que no sabes si te lo van a pagar o te lo van a reestructurar, o comprar un bono en pesos SER, digamos, a 10% de tasa que vence en el próximo verano, que es ley argentina, y que tampoco sabés si te los van a pagar, ¿sí? Entonces vos tenés que elegir de alguna manera qué veneno tomar, ¿sí? Digamos, no existe estar exento a todos los riesgos, sino que vos tenés que elegir con cuál riesgo dormís más tranquilo. Excelente, muy claro. Adri, en resumen, por lo que acabas de decir, lamentablemente un institucional no puede custodiar la tasa TUM, si no, esa sería la mejor opción, ¿no? Te traslado una pregunta acá, dice, disminuidos en un 66% los vencimientos hasta junio, ¿vos ves que se despeja el componente de default de la yield de los bonos, de esos bonos? Y con respecto a los bonos largos, dice, a sabiendas de que más deuda sobre los dichos de la oposición. ¿Cómo ves el tema de los bonos largos, dado lo que está diciendo la oposición, ¿no? A ver, sobre riesgo, digamos, reperfilamiento. Vos me preguntás, yo creo que el escenario más probable es que Argentina cumpla con los contratos de pesos, ¿sí? Ahora, tal vez la pregunta más relevante es si la chance de que no se cumpla, digamos, te compensa o no, digamos, los riesgos de comprar eso. Quiero decir, tal vez, digamos, el desenlace de la curva pesos tiene un 60 o un 70% de chance de que se pague y un 30-40 de que no. Bueno, tal vez 30-40 es mucho, ¿sí? Porque a ver, yo lo que no tengo dudas es que acá hay un problema, y es un problema de muy difícil solución. Argentina hay un consenso absoluto de que tiene que levantar los controles de cambios. Ahora, ¿cómo haces para levantar los controles de cambios con estos stocks de pesos? Una solución es decir, bueno, listo, tengo la restricción, no puedo levantar los controles de cambio, bueno, me condeno a la mediocridad económica de largo plazo y sigo performing. La alternativa del otro extremo es, bueno, mira, esto hay que levantarlo y alguien tiene que pagar, digamos, los costos de esto, así como digamos, mucha gente de ingreso fijo va a pagar el costo de, digamos, de esa devaluación y esa licuación, qué sé yo. El institucional va a tener que pagar los costos de una reestructuración, digamos, un discurso tranquilamente que podía, digamos, venir a decir a alguien que quiere hacer shock el día 1. No es fácil lo que sería la conducción de lo que viene. Acá estamos discutiendo en 2023 si la cosa llega o no llega a diciembre de 2020, digamos, al 10 de diciembre. Pero después del 10 de diciembre hay un mañana. Y ese mañana yo creo que es en parte muy promisorio para Argentina, porque a partir de 2025 vamos a tener, no digo que vamos a nadar en dólares, pero vamos a tener un vaca muerta que, no te digo que va a ser otra soja, pero va a ser, digamos, algo parecido, o tal vez la mitad o el 70% de otra soja. ¿Sí? A partir de 2025, 26, pero por ahí. Entonces ahí hay una oportunidad de largo plazo muy importante para Argentina. Pero hay que pasar el 2024. ¿Sí? El 2025 promete mucho. Hay que pasar el 2024. Y ese pasar el 2024 es tomar estas decisiones difíciles de, digamos, cómo desarticulamos una macro que necesita mucha reforma porque si no, no va a crecer. Ok. Y respecto al put, ¿qué es lo que vale para vos? ¿En qué crees que vale? Más que nada también considerando que en un evento de estrés, no sé, post-paso, van todos, ¿no? En masa van todos van a ejecutarlo, ¿no? Y te agrego, eso le estoy trasladando lo que dice un cliente, y yo te agrego, digo, con todo lo que viene diciendo la oposición, ¿no ves algún riesgo de que un instrumento como ese, en definitiva, vaya a la justicia, o lo desconozcan, o lo reperfilen, o lo, digamos, solamente no es reperfilamiento la palabra, pero digo, desconozcan el put y entonces no tenga valor? ¿Cómo ves ese A ver, momento? varias cosas. Primero, sobre qué valor uno le asigna al put. Es interesante porque es un instrumento que cuanto menos se emita, más valor tiene. Porque más cumplible es ante un evento de shock. ¿Sí? Digamos, si pocos demandan el put, tiene mucho valor. Digamos, si pocos compran el put, ahora, si lo emite, si se emite para todos y ocurre ese escenario de estrés, es cierto que es más difícil para el Estado cumplir. El tema ahí es, bueno, que es
digamos, tenés como dos compromisos ya, no solamente el Tesoro, sino también el Banco Central, ¿sí? Pero bueno, sí, ni hablar, digamos que es un contrato regido por la legislación argentina, y como todo contrato regido por la legislación argentina, que en el pasado, digamos, ha avalado incumplimientos del lado del Estado, ¿sí? Entonces, el riesgo ese está presente, y sí, en el escenario donde el gobierno quiere reperfilar, digamos, el gobierno este o el que viene, me cuesta imaginar que el put vaya a ser la restricción para ir por ahí, ¿sí? Pero de nuevo, pensemos esto como teoría de los juegos. Vos sos un banco y pensás que el otro banco no va al put, tenés que comprarlo, ¿sí? Porque va a tener valor. Si el otro va, y tenés que comprarlo también, porque llegado el caso, negociás con el de al lado de alguna manera, ¿sí? Así que creo que está todo dado para que haya demanda. Vamos a ver, hoy se publica el costo de ese put, vamos a ver cuál es la prima, o cuánto cuesta, ¿no?, tener el instrumento. Pero a priori me imagino que creo que tiene valor. Que tenga valor no significa que yo asuma que se va a cumplir la condición en todo escenario digamos, de lo que dice esa opción, ¿no? Bueno, Adrián, ya como la verdad que podríamos estar toda la mañana hablando con vos. Impresionante los diferentes ángulos con los cuales sos capaz de analizar este tipo de operación, la que nos tiene hoy enfocados en el día de hoy. Pero yo me voy un poquito más atrás y me vuelvo a la primera parte de la presentación, y ya no a modo de pregunta, sino a modo de conclusión. Porque nosotros estamos en Córdoba, le recordamos a todos los que están conectados hoy, que son muchos. Tenemos mucha cercanía con clientes de todo el país, pero principalmente con clientes cordobeses muy vinculados al agro. Y los últimos días venimos hablando con el equipo, con todo el equipo, y con los clientes, y con los ingenieros agrónomos, los clientes, y monitoreando toda esta situación de la cosecha. Y claramente empezó en todos a preocupar la dinámica que esto puede tener, y el resultado que puede tener, y el impacto que puede tener, dado los números que vos muy bien presentaste con los datos de anoche de la Bolsa de Comercio de Rosario. Entonces, una sequía con las características de este año, y el impacto en las cadenas de valor y el impacto en los demás sectores, me parece que complejizan mucho los próximos 9 meses de este año, si además le sumamos el contexto electoral. Entonces, para clientes que son, vamos a decirles, no regulados, es decir, o clientes que tienen libre disponibilidad de sus carteras, es un momento para estar muy cerca del equipo de asesores, es un momento para estar permanentemente monitoreando y revelacionando carteras, y va a ser un año para moverse con mucha cautela. Desde la presentación tuya destaco, además de tu aguda capacidad de análisis, un poco el primer mensaje, es decir, prestémosle atención a lo que viene en materia macro, porque no va a haber recaudación, porque va a haber problemas en algunas empresas. Entonces, en ese punto, estemos todos muy cerca y haciendo un seguimiento muy fino de nuestros portafolios. No me quiero extender mucho más, tampoco me agrada cerrar con un comentario negativo, pero te cuento una infidencia. En la previa al webinar hablábamos con el equipo, y Bloomberg titulaba algún reporte de JP Morgan que hablaba del hard landing, pero no del hard landing americano, sino del hard landing argentino, en función de la cosecha. Creo que Itaú también sacó un reporte hoy que habla de lo mismo. Y el equipo me decía, estás un poco negativo. Y cuando empezás a hablar y a mostrar todos estos elementos, bueno, creo que uno trata de ser objetivo, y no por querer tener un final feliz en cada una de las presentaciones, desconocer o no mostrar lo que realmente está pasando. Agradecerte como siempre, la verdad que nos acompañas regularmente con este tipo de charlas, y cada vez las valoramos más, no solo nosotros, sino nuestros clientes, así que seguramente te vamos a estar convocando en los próximos, y bueno, esperemos transitar los próximos meses con la menor cantidad de turbulencia posible. Bueno, Iván, un gustazo para mí, y bueno, saludos a todos y buen día. Muchísimas gracias a los conectados. Saludos. Gracias a los conectados. Muchas gracias a todos.